¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Te presento las actividades con las que trabajarás en esta semana comprendida del 1 al 5 de marzo. Ya estamos a punto de terminar nuestro segundo trimestre. Y bueno, te muestro las actividades con las que iniciaremos esta semana. Vamos a iniciar con español para el lunes 1 de marzo. Te voy a presentar una imagen en esta diapositiva. A ver si sabes qué es. Checa. No sé si este tipo de libros los has llegado a ver en tu casa o en casa de tus abuelos. Ya no es muy común usarlas, de hecho, pero no sé si lo has visto. Te hago la siguiente observación. Bueno, aquí, por ejemplo, todos estos libros están numerados del 1 al 16. Bueno, son 8 diferentes libros. Algunos tienen unas letras pequeñitas por aquí, algunas van así como en orden alfabético. Y bueno, pues obviamente son libros, pero tienen un nombre específico. Si no lo recuerdas, te lo comparto. A este tipo de libros se les llama enciclopedia. ¿Qué es una enciclopedia? Según el diccionario, enciclopedia es una obra en que se expone el conjunto de los conocimientos humanos o de los conocimientos referentes a una ciencia o un arte en artículos separados, generalmente dispuestos alfabéticamente. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjate, vamos a pensar que en esta enciclopedia puedes encontrar información de bastantes áreas del conocimiento. Pudiéramos decir que en el número 1 pudieras encontrar cosas sobre, no sé, sobre matemáticas, probablemente en el tomo, así se les dice, libros o tomos, por lo general tomos. En el tomo número 2 puedes encontrar a lo mejor cuestiones sobre historia, probablemente en el 3 encuentres conocimientos de química, probablemente en el 4 de geografía, probablemente en el 5 de literatura, en el número 6 de tecnología, ¿sí? Entonces, las enciclopedias contienen bastante información y están separadas en tomos o libros. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la enciclopedia, pero también de la monografía. Recordarás que ya trabajamos con la monografía y por ahí decíamos que la monografía es un trabajo escrito de manera organizada, de manera metódica, en donde tratas solamente un tema en específico, ¿sí? La monografía es un escrito en donde hablas acerca de un tema específico. Y en las enciclopedias no, en las enciclopedias encuentras información de muchas áreas del conocimiento. Recordarás que en español, ya semanas atrás, trabajaste investigando monografías de grupos indígenas de México. En el libro nos hablaban de los otomíes. Algunos de ustedes investigaron sobre los huicholes, sobre los mayas, sobre los mixtecos. Sí, y bueno, en esta ocasión vamos a tomar en cuenta algo que se llama texto expositivo. Fíjate bien. En la página 101 vamos a iniciar primeramente dando respuesta a estas preguntas que aparecen en la página 101. Son 5 preguntas nada más. ¿Qué tipo de información contiene una enciclopedia? Esta es la primera pregunta. Puedes preguntarle a tus papás, a tus abuelos, ¿qué tipo de información hay en estas enciclopedias? Número 2, ¿cómo se localiza la información en una enciclopedia? A ver qué te dicen. Vamos a pensar que tú quieres encontrar algo sobre los dinosaurios, tal vez. ¿Cómo le harías para buscarla aquí? Tal vez estés pensando en el índice, pues sí, es una buena idea, es una buena opción, pero hay otras maneras. ¿Es una monografía? Ya te comenté hace rato. ¿Cuáles son las características de la monografía? Y te preguntan, ¿has leído alguna revista de divulgación científica? ¿Te acuerdas que en una ocasión llevamos al salón algunas revistas? Yo te llevé una de Muy Interesante y de National Geographic. Probablemente tú has leído alguna revista de divulgación científica y decíamos que una revista de divulgación científica se caracteriza por dar a conocer
los nuevos descubrimientos, los nuevos avances en el campo de la ciencia. Recordarás, días atrás en las noticias, en los periódicos, en internet, se dio a conocer de la llegada de una nave a Marte. Y bueno, eso ya está apareciendo en algunas revistas. Bueno, ahorita por lo pronto, para este tema, para esta actividad, vamos a contestar estas 5 preguntas, ¿sale? Es lo que te encargo en la actividad 1. Ya posteriormente, cuando retomemos español, vamos a darle continuidad a esto, ¿sale? Esta es actividad 1. Pasemos a la actividad número 2, que es para el día martes 2 de marzo. En matemáticas, vamos a recordar lo que es la suma de fracciones. Recordarás que cuando es una suma de fracciones, necesitamos ver si el numerador y el denominador, aquí en este caso el numerador es 4, el denominador es 8, si los denominadores son iguales, el resultado obviamente tiene que ser igual. Lo único que vamos a sumar es los numeradores. Aquí en este caso yo te puedo decir, tengo 4 octavos y 2 octavos, son 6 octavos. Un error muy frecuente pudiera ser que tú quieras sumar octavos y octavos, no te va a dar 16avos. En alguna ocasión yo te decía, a ver, si sumamos gatos más gatos, te da gatos, ¿no? Pero si sumas gatos y perros, como que no. O sea, si son octavos más octavos, el resultado es octavos, ¿sí? Por esa razón, 4 octavos más 2 octavos son 6 octavos. En este caso tenemos cuartos, aquí hay 3 cuartos, aquí hay 5 cuartos. Si vamos a sumar 3 cuartos más 5 cuartos, el resultado tendrá que ser 8 cuartos, ¿sí? Repito, cuartos más cuartos, el resultado es cuartos, no octavos. Lo único que estamos sumando serían los denominadores. Hay que tener presente que en la suma de fracción, los denominadores, o sea, el número de abajo que se encuentra en la parte de abajo de la fracción, si es igual, va a pasar igual, no le vas a hacer nada. Bueno, en este caso, te presento 2 sumas de fracciones en donde no podemos sumar de manera directa. Aquí hay cuartos, aquí hay octavos, cuartos y octavos, ¿qué te saldrá? ¿Qué le vas a poner? Necesitamos hacer otro procedimiento. Así como está esta suma, no la podemos hacer. Aquí tenemos un cuarto y un sexto. Date cuenta que los denominadores no son iguales. Entonces, así no lo podemos sumar. No podemos sumar de manera directa. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que buscar la manera de encontrar fracciones equivalentes. ¿Cómo fracciones equivalentes? Bueno, fracciones que valgan lo mismo. Para este caso, te presento estas 2 sumas. Y la pregunta, ¿qué hacemos si tienen diferente denominador? Aquí hay un medio y aquí hay 2 cuartos. Nos damos cuenta que aquí hay medios, aquí hay cuartos, aquí hay tercios, aquí hay sextos. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Hace rato te comenté, vamos a buscar la manera de convertir, de hacer fracciones equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo podemos hacer? Bueno, que los medios los podemos convertir a cuartos o los tercios los podemos convertir a sextos. ¿De qué manera? Veamos los siguientes ejemplos. Fíjate, aquí por ejemplo, en esta figura que te estoy señalando con el puntero, checa la parte verde, tenemos un medio. El medio de la suma, ¿sí? Aquí, un medio. Ahora vamos a representar 2 cuartos. Aquí están 2 cuartos. Pero si observas bien, esto, que son los 2 cuartos, prácticamente es lo mismo que un medio. ¿Qué fue lo que hice? Puse una línea que los dividió aquí a la mitad. Ahora, si aquí eran medios, ¿qué pasó al trazar una línea así? La voy a trazar yo para que la identifiques. A ver, vamos a pensar que yo hice una línea así. Bueno, está algo chueca, pero bueno, imagínate. Ahora, esos medios los convertí a cuartos. Ahora, aquí ya puedo ver que aquí hay 2 cuartos, pero aquí también hay 2 cuartos. O sea, un medio se convirtió en 2 cuartos, más otros 2 cuartos, nos da como resultado estos 4 cuartos. Ahora, checa esta. 1/3 más 2 sextos. Aquí dividí en 3 partes y la parte morada representa 1/3.
aquí dividí en 6 partes y agarré o coloreé 2/6. Ahora, date cuenta que es lo mismo, pero ¿qué pasaría si yo aquí pusiera una línea así? Ahora, esta que estaba en tercios ya quedó dividida en sextos. Aquí me doy cuenta que ya no es un tercio, son 2/6. 2/6 más otros 2/6 son 4/6. Aquí vamos a tratar de dividir una figura para que me salgan otras figuras y tratar de buscar la manera de que sean iguales las que vamos a sumar. Fíjate, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a pensar, te voy a señalar con el puntero. A ver, en esta suma tenemos 4/16. ¿Qué quiere decir 4/16? Que este rectángulo lo dividí en 16 partes y estoy coloreando solamente 4. ¿Sí? Aquí observa, son 4/16. 4/16 los voy a sumar a 1/4. Y aquí está esta parte verde, 1/4. Si te das cuenta, no son iguales, o sea, tengo los denominadores diferentes, 16 y 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, buscar la manera de hacerlos equivalentes. Aquí fíjate lo que se hizo. Aquí, por ejemplo, tú podrás observar que yo puedo hacer esto. A ver, le voy a cambiar solamente de color. Vamos a ponerle este. A ver, imagínate que hago esto. Ahí tengo 8 partes, pero yo necesito 16. Entonces, imagínate que hago otra línea así. Está muy gruesa, pero vamos a tratar de que sea, la vamos a comparar con el que tú observas de tu lado izquierdo. Ahora, aquí ya hay 16. Nos damos cuenta que aquí son 4/16 y antes, donde aquí era 1/4, ahora, ¿qué son? 4/16. ¿Sí? Ahora quedó en 16. Entonces, estos 4 más estos 4 son 8/16. Aquí los tenemos, 8/16. Pero, vamos a ver, lo borramos ahora. ¿Qué pasaría si este cuarto, obsérvalo aquí, qué pasaría si le borráramos esto? Nos quedaría prácticamente igual. Esta figura de los 4/16 es lo mismo que 1/4. Entonces, si aquí es 1/4, aquí también otro cuarto, son 2/4. El resultado de esta suma, 4/16 más 1/4, puede ser 8/16 o 2/4. Estas son fracciones equivalentes. ¿Te acuerdas cómo comprobábamos si las fracciones eran equivalentes? ¿Te acuerdas que multiplicábamos cruzado? Si multiplicamos cruzado 16 por 2, nos da 32. Si multiplicamos 8 por 4, nos da 32. Nos da lo mismo en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Checa esta. 4/10 más 2/5. Aquí, si tú observas bien, podremos darnos cuenta que si nosotros hacemos una línea aquí, fíjate, quiero que cheques. Esta está dividida en 10 partes y estamos coloreando 4. Por eso son 4/10. Esta está dividida en 5 y estamos coloreando 2. Pero ¿qué pasa si hacemos una línea a la mitad? ¿En cuántas partes quedó dividida? Quedó dividida en 10. Entonces, aquí tenemos 4/10, aquí otros 4/10, nos da como resultado 8/10. O bien, si la borramos, si borramos esta, estos 2/5 son los mismos que aquí están. Vamos a pensar que le quito, bueno, no sé cómo quitarle, a ver, se me ocurre hacer esto. A ver, vamos a tratar de como que encimar el color azul. A ver si nos resulta, ¿eh? A ver. No puedo. Bueno, a ver, piensa.
Aquí son 2/5, aquí también hay 2/5. 2/5 más 2/5 también pueden ser 4/5. Esta suma tiene estos dos resultados. Pueden ser 8 décimos o pueden ser 4/5. ¿Sale? Bueno, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. La actividad que tú me vas a presentar, aparece en las páginas 98 y 99. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate bien, ¿eh? Aquí vamos a recurrir a nuestra pluma. A ver, fíjate, checa esta figura, la que tiene el inciso A. Nos pide que sumemos esta figura más esta. Checa las partes azules. Si te das cuenta, no son iguales. Aquí algunos niños pudieran tener el siguiente error, pero nos vamos a anticipar de una vez. Algunos pudieran decir, está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. No es cierto, fíjate bien. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de fracciones necesitamos que todas las partes sean iguales, tengan la misma forma? Ahora, fíjate bien, aquí se nota que son triángulos, 2 triángulos, y aquí es un cuadro. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Fíjate, nada más vamos a poner este ejemplo, ¿eh? A ver, lo voy a... ¿Sí? ¿Checas? Este cuadro, pues también lo puedo hacer de esta manera, mira. Ahora, ¿en cuántas partes está dividido? Chécalo. ¿Ya checaste? ¿Verdad que no son 6? Ya checaste que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Muy bien, pero ahora ya tenemos otro problema. Aquí podemos decir que son octavos, pero aquí, fíjate cómo están divididas. Algunos pudieran decir, está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, dijimos que las figuras deben de ser iguales. Tú vas a procurar eso. Entonces, veamos qué podemos hacer. Vamos a ver. Aquí podemos hacer esto otra vez. Pero no son iguales. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Que nos queden de la misma manera. Aquí podemos hacer esto, mira. Así. Y si te das cuenta, ya todas nos están quedando de la misma manera, ¿verdad? Ahora, checa en cuántas partes quedó dividida esta figura. 4, 8, 12, 16. Van a ser 16avos. Pero estas no están iguales. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues también no le hace, agarra tu lápiz o tu color, lo que tengas a la mano y divide. ¿Sale? La cuestión es de que tú veas que las figuras queden igual. Entonces, checa que ya lo tenemos así. Entonces, aquí checa ahora cuántos 16avos están coloreados de azul. 1, 2, 3, 4 16avos. ¿Aquí cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 16avos. 4 16avos más 7 16avos son 11 16avos. ¿Qué tendrás que hacer? Bueno, anímate y trata, o sea, no hay problema de que le rayes, no hay problema, pero trata de que las figuras tengan el mismo tamaño, tengan la misma forma, para que hagas estas sumas. Aquí hay que sumar las partes amarillas, aquí las partes rojas, las verdes, las moradas. Aquí checa en este triángulo. Lo ideal es que estos triángulos de aquí también estén aquí, ¿sí? Aquí, en esta figura amarilla, ¿cómo le podrás hacer para que te quede lo mismo? Bueno, te recomiendo por ahí una rayita así a la mitad y vas a ver lo que va a salir. Aquí, ¿qué podrás hacer? A ver, piénsale. Fíjate, aquí está dividido en 5 partes. Aquí también va a estar dividido. Aquí se ven 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa si le pones una aquí en medio? Van a quedar 5. Y si le pusieras una en medio, te van a quedar 10 igual que aquí. Tú intenta.
Intenta sumar o restar, aquí hay que restar. Aquí en este caso, fíjate bien, aquí se ve un tercio y nos dicen que le sumes algo, aquí no sabemos qué le vamos a sumar para que nos dé 4/6. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? ¿Cómo podrás convertir estos tercios a sextos? ¿Te acuerdas que hemos comentado? ¿Qué tal si pones una raya en medio? ¿Cuántas partes te van a salir? 6. ¿Cuántos sextos tendrías aquí? ¿Cuántos te faltan aquí? Ahora, aquí, en el resultado, aquí tienes que hacer una resta, pero te deben de dar 4/10. Entonces se supone que estas partes deben de estar divididas en décimos. ¿Cómo le tienes que hacer? Si aquí tienes 2 partes, ¿qué pudieras hacer para que te salgan 10? Una pista, haz líneas así, para que te salgan 10. Inténtalo y veamos qué nos resulta. Vamos a la actividad número 3 para el miércoles 3 de marzo. ¿Sale? Bien. En estas imágenes quiero que pienses en la siguiente pregunta. Solamente ahorita la vamos a pensar porque la vas a contestar hasta el final. ¿Qué es lo que hace que se refleje tu imagen sobre un espejo o ventana de vidrio, superficie del agua o burbujas de jabón? Entonces, tú y yo hemos experimentado esto. Nos vemos en un espejo. Cuando hemos estado en el agua, se nota nuestro reflejo, pero no de la misma manera, no con la misma claridad. Cuando estás frente a una ventana, también se nota tu reflejo, pero no igual que si estuvieras frente a un espejo. O en las burbujas, cuando has hecho burbujas, notas que en cada una se nota un reflejo. ¿Pero por qué razón? ¿Cuál será la causa? Piensa en eso. Para ello vamos a hacer algunas actividades. No como las indica el libro, pero vamos a tratar de hacerla de manera más práctica. Mira, en la página 102 de tu libro viene un experimento. Dice que oscurezcas completamente. Bueno, aquí se sugiere que se haga en el salón, no lo podemos hacer. Para oscurecer un salón es algo complicado. Por eso quiero que lo hagas en tu casa ya cuando oscurezca. Aquí solamente te piden, quiero que observes, hay un espejo. Trata de que tu habitación o el lugar donde lo vas a hacer esté pues oscuro, ya de noche preferentemente, obviamente la luz apagada. Y puedes conseguir un rollito de esos del papel sanitario que ya no tengan, que ya no estén, que ya no lo uses, obviamente. Y trata de poner una lámpara. Si no tienes una lámpara, puedes usar la linterna del celular para que lo hagas. Se trata de que tú, con la linterna del celular, pudieras hacer lo siguiente: tratar de apuntar hacia un espejo y que veas qué pasa con ese rayo. ¿Qué pasa con el rayo de la luz? ¿Se va a quedar ahí o qué le va a pasar? Lo más lógico, pues, se va a reflejar, pero ¿hacia dónde? ¿Te has puesto a pensar en eso? Aquí nos dice que usemos transportador, que usemos hilo. No lo considero tan necesario. Creo que de manera práctica tú lo puedes hacer. Tienes, o sea, frente a una pared, puedes, o en el piso más bien, en el piso, pero pegado a la pared, puedes poner un espejo. Tú proyecta la luz hacia el espejo. Vamos a pensar que la luz vaya así, llega al espejo y se va a regresar. Pero ahora cambia la dirección y tú te tienes que fijar hacia dónde se refleja. Si mueves la linterna, si mueves la lámpara, se moverá también, o sea, se reflejará en distinta dirección. Trata de intentarlo. Ahora, en la página 105 nos dice, la luz es una forma de energía. Por esa razón nosotros podemos ver nuestra imagen reflejada en el espejo, en el agua, en el piso. Fíjate que hay unos pisos que son muy brillantes y que a veces vamos caminando y te notas, ¿no? Se nota cierta parte de tu silueta, pero hay pisos muy opacos en donde no se ve absolutamente nada. Esto es algo a lo que se le conoce como reflexión de la luz. ¿Cómo se da la reflexión? Bueno, aquí nos dice que ocurre cuando los rayos de luz chocan en ella y se desvían. Esa es la reflexión de la luz.
Y aquí hay dos puntos importantes. Algunos le llaman ángulo incidente y ángulo reflejante, o rayo incidente o rayo reflejante. En esta figura lo puedes ver ahí mismo en la página 105. Checa mi puntero. Vamos a pensar que tu lámpara va a apuntar así, sigue el puntero, llega al espejo y ¿qué va a hacer? Se va a reflejar, pero en la misma dirección. Aquí dice ángulo de incidencia, ángulo de reflexión o ángulo reflejado, es lo que está aquí. O el rayo incidente o el rayo reflejado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, lo pongo el rayo si fuera más directo? Va a cambiar la forma en que lo va a reflejar. Si lo hago un poco más acostado, va a ser diferente la forma en que se va a reflejar. Entonces, esta reflexión de la luz es interesante por lo siguiente, fíjate. Los espejos reflejan la mayor parte de la luz. Por eso nos vemos muy, o sea, muy real, ¿no? Pero si tú te observas en el agua, no refleja mucho. Hay cuerpos muy opacos. Si tú, por ejemplo, puedes agarrar un celular y en la pantalla negra, tú te puedes reflejar, se nota, pero no con tanta claridad como si fuera un espejo, ¿sí? Ahora, todos los cuerpos reflejan cierta cantidad de luz. Ahí en tu libro vas a encontrar una parte en donde dice que sugieren que las casas las pintemos de colores claros, de preferencia blanco, para que reflejen más la luz. Y cuando se pinta una casa con colores oscuros, se absorbe más la luz. Por eso, si tu casa es completamente blanca y la de tu vecino es de un color más oscuro, ellos van a prender la luz más pronto. ¿Por qué razón? Porque en el interior de su casa se va a notar menos la claridad que contigo. En la noche, difícilmente vamos a ver objetos. ¿Por qué? Porque no están reflejando la luz los objetos. Aquí nos ponen un ejemplo del famoso periscopio. Tú has visto o conoces a lo mejor en las películas estos aparatos que se llaman submarinos. Y para ver lo que está afuera de donde están ellos, o para ver lo que está en la superficie del mar, sacan este objeto que se llama periscopio. Pero fíjate, utilizan los espejos para que la luz llegue así. La luz de los objetos se va a reflejar aquí, pero aquí hay un espejo. ¿Qué va a hacer este espejo? Lo va a regresar. Por eso decíamos, la luz va en cierto ángulo y se regresa en la misma, en esa misma dimensión. Por ejemplo, si tú, vamos a recordar los ángulos, si tú proyectas la luz en un ángulo de 50 grados, se va a regresar a 50 grados. Si el ángulo es de 20 grados, se regresa en 20 grados. Entonces aquí fíjate, viene así, se regresa en la misma forma y aquí hay otro espejo que hace que se logre ver a través de ese periscopio. Bueno, quiero que respondas ahora esta pregunta. Es la pregunta inicial. ¿Qué es lo que hace que se refleje tu imagen sobre un espejo, sobre ventanas de vidrio, superficie del lago, burbujas de jabón? Y aquí te digo, toma en cuenta la información que aparece en la página 105 de Naturales. Lee la información de la página 105 y ahí tendrás una idea del porqué de la reflexión de los objetos. ¿Sale? Vamos a la actividad número 4, que es de geografía. Recordemos lo que comentamos acerca de la densidad de población. En nuestro libro nos dice que la densidad de población describe el número de personas que ocupan un área en relación con el tamaño de esa área. Y decíamos que por lo general se dice, a ver, en este país viven tantas personas por kilómetro cuadrado. Y puede haber países en donde, o lugares o ciudades en donde haya 2 personas en un mismo espacio. Y aquí en este caso, a lo mejor aquí hay 7 personas en el mismo espacio que estas, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, obviamente, comentábamos la semana pasada,
la semana antepasada, perdón, que aquí van a tener más necesidades. Ocupan más aire, ocupan más agua, ocupan más tiendas, va a haber más tráfico, van a generar más basura, y aquí no. Hoy vamos a ver como que las ventajas y las desventajas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en una población hay menor densidad de población? ¿Qué pasa en una población en donde hay mayor densidad? ¿Te acuerdas que tú elegiste en tu libro de geografía y veías cuál población tenía alta densidad de población, cuál tenía una mediana dispersión y cuál tenía dispersión? Una casita aquí, otra allá. Actualmente existen localidades con esas características. Tal vez tú no lo aprecies porque vivimos en una de las ciudades más pobladas del estado de Jalisco, Lagos de Moreno. Pero aquí mismo en los alrededores hay poblaciones en donde una casa está en cierto lugar y la otra está a 500 metros, ¿no? Tal vez, en donde solamente hay un salón que funge como escuela, en donde no hay un hospital como los que tenemos aquí. Más adelante lo vamos a checar. En la página 95 de nuestro libro de geografía, quiero que chequemos esto. El título es Los problemas de las grandes ciudades. Y aquí te comento y te destaco. Al ser una población grande, al ser una gran ciudad, las necesidades van a aumentar. Hace rato te lo comenté. Se ocupa más agua. Aquí lo has notado en Lagos de Moreno. Hay ocasiones en que se va el agua, ¿no? Llega al día siguiente o los 2 días. Pero hay ciudades, como la Ciudad de México, en donde pues a veces duran semanas sin agua, ¿no? Bueno, aquí ocupan más agua, más electricidad, más drenaje, más casas, más transportes, más alimentos. Y bueno, al haber tanta gente, puede haber problemas para el ambiente y para la salud. Si tú has visitado una de estas grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, sientes la contaminación, notamos que hay una diferencia tremenda en la calidad del aire, en la basura, ¿sí? Quiero que tú, con tiempo, leas la página 95 y cheques qué problemas hay en las grandes ciudades. Y los vas a relacionar con estas imágenes, fíjate. Tal vez haya pocos hospitales y ahorita, por ejemplo, por la cuestión de contingencia, hay mucha población infectada y hay pocos hospitales. Checa esto. Acumulación excesiva de basura. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los camiones de basura dejaran de trabajar un día? No te imaginas los montonzotes de basura que se acumulan. Y esto, pues aparte del mal aspecto, hay mal olor, puede haber animales, la pueden regar. Esta es una foto de la estación del metro de Ciudad de México. Y bueno, aquí yo creo que tuvieron que haber puesto una fotografía en donde se viera realmente cómo son los aglomeramientos cuando la gente va a tomar este sistema de transporte en México. Se amontona la gente, o sea, a pesar de que hay espacio para ir sentados, muchas veces la gente va parada. Y llega un momento en que el metro, cada vagón llega a una estación, se abren las puertas y la gente sale, pero hay otra gente que quiere entrar y a veces ni sales ni entras, todos se amontonan. Checa en YouTube, puedes encontrar algunos videos, puedes buscarlo como el metro en Corea del Norte o el metro en Japón y ahí se ven cómo es un problema tremendo abordar uno de estos sistemas de transporte. Aquí checa todo este tipo de casas. Hay muchas personas, ¿eh? Imagínate que cada una de estas personas tuviera un carro. ¿Cuánto tráfico se produce? Cuando van a la escuela, van al trabajo, hay muchos accidentes. O sea, todo esto, que estas imágenes que están en la página 96 son problemas que surgen en las grandes ciudades. ¿Y qué con el campo? Bueno, en la página 97 quiero que también la leas detenidamente. Cuando hablamos del campo, lo puedes encontrar como zona rural o localidad rural. Es lo mismo.
Entonces, aquí puede haber ventajas. Aquí nos dice nuestro libro que podemos estar en contacto con la naturaleza, respirar aire poco contaminado. ¿Te acuerdas que comentábamos que quienes han ido a la sierra y han tenido la experiencia de estar en el bosque, en la sierra, el aire es riquísimo, ¿no? La forma en que lo respiras, hay más tranquilidad, pero ahí viene la situación difícil. Puede haber pocos servicios. A lo mejor en las ciudades hay muchos hospitales, hay muchos camiones, hay muchas tiendas, pero también hay mucha gente. Y la cuestión aquí, en el área rural o en el campo, es de que hay pocos servicios. Aquí, por ejemplo, puede haber localidades en donde haya poca agua, en donde no haya luz eléctrica, en donde no haya drenaje. Checa aquí esta localidad rural, aquí hay una dispersión en la población. ¿Tú crees que aquí hay una preparatoria? No, probablemente haya un kinder y una primaria. ¿Y qué pasa con la secundaria? Bueno, pues vete a otro pueblo a estudiar. ¿Y qué pasa si quiero estudiar la preparatoria? Pues vete a otro lugar. Y si quiero estudiar la universidad, bueno, aquí no vas a estudiar, ni te van a construir una universidad. Tendrás que irte a la ciudad. Aquí checa los caminos, por ejemplo. No notas carros, a lo mejor este señor en vez de irse en su camioneta, a lo mejor no la tiene. Está trabajando y trasladándose a pie. Aquí fíjate, no tienen la llavecita que tú y yo tenemos en nuestro baño, en nuestra cocina, en nuestro patio. Ellos sacan agua de un pozo. Puede haber ventajas y desventajas y nos vamos a centrar en eso. ¿Qué es lo que me vas a entregar? Vas a hacer dos listas. Una en donde tú escribas cuáles son las desventajas de vivir en la ciudad y otra lista en donde escribas las desventajas de vivir en una comunidad rural. Dicho de otra palabra, ventajas de vivir en la ciudad, perdón, desventajas de vivir en la ciudad, desventajas de vivir en el campo. Vamos a pasar a la actividad número 5, que es de historia para el jueves 4 de marzo. Hemos estado hablando acerca de la conquista, ¿sí? Y bueno, aquí en la página 96, solamente te voy a describir así cuestiones muy generales. Aquí tú vas a encontrar los nombres de personajes que fueron enviados a explorar otros lugares, a descubrir nuevos lugares. ¿Cuál era la intención? ¿Ir a conocer nada más? ¿Ir de día de campo? Claro que no. La idea era buscar nuevas tierras, conquistar a los pueblos que ahí estaban y principalmente esto, la búsqueda de oro y plata. Y de paso, evangelizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que ellos iban, los españoles, con la intención de enseñarles su sistema de creencias religiosas. Y aquí tú puedes ver el nombre de Cristóbal de Olid. Aquí te dicen qué lugar estuvo, en lo que actualmente es Michoacán. Nuño Beltrán de Guzmán, que estuvo en lo que actualmente es la ciudad de Guadalajara. De hecho, él es de los fundadores de Guadalajara. También nos hablan de Pedro de Alvarado. Y aquí te dice hacia dónde fueron y qué hicieron. O sea, ellos iban a buscar oro y buscar plata. Acuérdate la intención de Cortés. Cortés quiso, cuando llega intenta tener contacto con los mexicas. El emperador Moctezuma le envía regalos para decirle no avances, pero pues le envió de estos regalos oro y plata. Despertó la ambición que él tenía y siguió hacia Tenochtitlan. Bueno, más, en la página 97 hay una palabra bien clave, mestizaje. Y el mestizaje lo vamos a entender como una mezcla. Fíjate, algo que ocurrió fue que los españoles conquistaron, obviamente que ellos impusieron sus ideas y trataron de reubicar, o sea, de poner en otro lado a los grupos indígenas. Los indígenas que estaban aquí, pues obviamente que ya no iban a ser dueños, de manera injusta, ya no iban a ser dueños de lo que ellos tenían. Los españoles les dijeron, vente, tú vas a estar aquí vas a trabajar para esta persona. Los reubicaron e hicieron nuevas aldeas y diseñaron ciertas ciudades. Aquí nos dice que el tipo de construcción de los españoles era diseñar, por ejemplo, una plaza, iglesia, calles rectas, como lo vemos en muchas ciudades de aquí de nuestro país. Pero quiero que nos centremos en esto. ¿Qué pasaría? O imagínate, ¿qué pasó cuando
a un grupo de indígenas los juntaron con otros en un mismo lugar. De una u otra manera tuvieron que aprender cosas unos de otros, ¿sí? Eso es parte del mestizaje. Entonces, sus tradiciones, sus costumbres, su lenguaje se mezcló y ahora de una u otra manera tuvieron que aprender a hablar español. Y la religión católica que los españoles pues impusieron. Un grupo de personas al que le llamaban frailes, que ellos pues, se encargaron de enseñar y de convencer a las personas de aquí en transformarles sus ideas. Es difícil. Tú ahorita, o la mayoría de los mexicanos son católicos y difícilmente aceptarías que llegara otra cultura y te cambiara tu sistema de creencias. Y bueno, imagínate lo difícil que fue para ellos, ¿no? De decirles, ¿sabes qué? Tú ya no vas a creer en Quetzalcóatl, ya no vas a creer en Huitzilopochtli, ya no vas a creer en Tlaloc, que eran sus dioses. Vas a creer en esto, ¿no? Hay una teoría interesante de que por ahí pusieron, trataron de buscar formas de hacer como de hacerles menos difícil la adaptación a la nueva religión. Pero bueno, sería meterme en cuestiones no muy, que no son propias comentar ahorita. Los frailes se encargaron de educar a los niños de algunos indígenas, les enseñaban obviamente la religión, la escritura, aritmética, canto. ¿Te acuerdas que comentábamos? Fue difícil para ellos porque los bautizaron. De hecho, ellos se llamaban de cierta manera, pero como ya les habían impuesto su cultura, los españoles, les tuvieron que cambiar el nombre. ¿Te acuerdas que hablábamos de un personaje en la religión católica llamado Juan Diego? Le pusieron así Juan Diego, pero su nombre era Cuauhtlatoatzin, algo así, pero se lo cambiaron, ¿no? Entonces fue un producto de toda esa mezcla que hubo, de ese mestizaje. En la página 98 viene lo que te comentaba. Dice, aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Todavía sigue en pie lo que es el Día de Muertos, solamente que hubo algunos cambios, ¿no? Pero pues el Día de Muertos sigue siendo parte de la creencia, ¿no? Era así como de que, bueno, te dejo hacer esto, pero también creen esto, ¿no? Ahora, algo interesante también fue, como ya les enseñaron nuevas ideas religiosas, hicieron nuevas iglesias, ¿no? Anteriormente los mexicas, los mayas, todas las culturas mesoamericanas hacían templos, pero no el templo que tú conoces actualmente. Pero como ya era otra idea, bueno, hay que cambiar la construcción. Entonces, se construyeron ciertos templos parecidos a los que usaban en Europa, en España, pero los hicieron, perdón, con materiales que había aquí. No iban por piedras a España, ¿no? Lo hacían con los materiales de aquí. Pero algo importantísimo, y me gustaría que algún día lo checaras, es que los hicieron con materiales de aquí. Por ejemplo, aquí en Lagos de Moreno, muchos de los templos antiguos se hicieron con una piedra llamada cantera. Y si vas tú, por ejemplo, hacia el centro del país, ahí no los hicieron con la misma cantera de aquí. Lo interesante fue que estas iglesias fueron construidas por indígenas. Los españoles no se pusieron a cargar piedras, a batir mezcla, no, los indígenas. Y los indígenas, bueno, pues como que de una u otra manera metieron por ahí su estilo. Chequen la catedral que tenemos de aquí en Lagos, si tú la observas de frente, se podrá ver una forma que asemeja así como un penacho de un indígena. Chécalo, a ver, algún día que tengas oportunidad de ir al centro con las medidas necesarias de sana distancia, checa así, párate de frente y observarás que se nota la figura de un indígena. Y si no, chécalo en internet. Pero bueno, entonces hubo construcciones de un estilo o de otro y pues se mezcló el lenguaje, ¿no? Los españoles también aprendieron náhuatl. Los originarios de aquí tuvieron que aprender español y eso ha resultado, ha seguido vigente
hasta ahorita, ¿no? Ya en formación cívica hemos trabajado con esto. Hay elementos de la cultura indígena que todavía seguimos usando. El sombrero, los huaraches, el molcajete, el metate, eh, y todo esto, pues, tiene que seguir, ¿no? Algunas costumbres. Aquí, por ejemplo, nos dan los nombres de algunas palabras en náhuatl, pero fíjate, a ver si notas la semejanza. Chocolate, guajolote, jitomate, chile, metate. Checa la terminación, es muy similar. Pero en náhuatl no se decía chocolate, creo que era chocolate. O jitomate, en vez de jitomate era jitomate, algo así. Pero era como una mezcla, ¿no? Entonces, pues todo así, esto fue resultado de cómo los españoles meten su cultura y los originarios de aquí, las personas que vivían aquí, pues de una u otra manera tuvieron que adaptarse, pero siguieron usando algunas cosas muy propias de su cultura. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu cuaderno, escribe la definición de mestizaje. ¿Qué es mestizaje? Lee la información que viene aquí en las páginas que te comenté, de la 96 a la 98. Tendrás una idea de lo que es mestizaje y trata de representar la idea de mestizaje con un dibujo, ¿sale? Vamos con cívica y ética para el jueves 4 de marzo, es la actividad número 6. Hemos hablado sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Y recuerdas el caso de Tere, que viene en la página 68. Ella quería estudiar en la universidad, como lo hizo su hermano Beto. Su papá le decía que las mujeres no deben de estudiar, sino dedicarse solamente a las labores de la casa. Ella estaba muy triste, pero gracias al apoyo de su hermano, su mamá y su maestra, su papá aceptó inscribirla en la secundaria. Aquí hay un problema de discriminación. Y cuando hay un conflicto siempre hay que ver hay 3 etapas. Fíjate, paso 1, identificar las emociones. ¿Cómo te imaginas que se siente Tere? Checa aquí cómo está ella. Número 2, pensar en una solución. O sea, identificas las emociones, piensas en una solución. O sea, ¿qué haríamos para ayudarla? Y 3, buscar apoyo. ¿A quién acudirías? Este dibujo viene en la página 69. Entonces, estas 3 preguntas son las que vas a contestar en tu cuaderno, tomando en cuenta la información que nos dijeron de Tere. ¿Cómo te imaginas que se siente Tere? ¿Qué harían para ayudarla? ¿A quién acudirían? Cuando hablamos de a quién acudirían, pues no necesariamente nos estamos refiriendo a una persona, puede ser a una institución, no sé, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no sé, ¿a quién más le pudieras pedir ayuda? ¿Sale? Vamos a la actividad número 7 para el viernes 5 de marzo. ¿Te acuerdas que te comenté en la actividad de lunes que íbamos a trabajar con textos expositivos? Ya hemos hablado de esto en clases anteriores. Y en el libro nos indica que el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un tema o un asunto determinado, con la finalidad de dar a conocer o informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Vamos a pensar en nuestros libros de 4º grado. Estos son los libros de 4º grado. ¿Crees que en todos pudiéramos encontrar textos expositivos que nos den información sobre algún tema en específico? A ver, por ejemplo, el de matemáticas. En el de matemáticas, ¿crees que pudiéramos encontrar así un escrito grandísimo sobre algún tema? ¿Qué opinas? En el de naturales, ¿crees que lo pudiéramos encontrar? Yo creo que sí. Fíjate, por lo general, donde vamos a encontrar textos expositivos es en naturales, geografía, historia, formación cívica. ¿Sí? Ahora, pensemos en esto. Estos letreros que tengo aquí, vamos a pensar que son títulos de textos expositivos. Pensemos, ¿en qué libro de 4º grado podemos encontrar un tema que se llame animales ovíparos? Piénsale. En matemáticas, en español, en geografía, historia, naturales. ¿Qué piensas? Naturales. Yo me voy por naturales. Imagínate otro título
llamado Derechos de los Niños. ¿En dónde lo encontramos? ¿Historia o cívica? Cívica, ¿verdad? Ríos de México. Historia, naturales, geografía. Geografía, muy bien. Los mayas. Naturales, historia o cívica. Historia. Muy bien. Ahora, además de buscar en nuestro libro información, o sea, información muy específica de los mayas, derechos de los niños, animales ovíparos o ríos de México, lo podemos buscar en otras fuentes, no nada más en un libro. Ahorita, pues ya tenemos el Internet. Podemos investigar, por ejemplo, en mapas, en revistas, buscar imágenes en Internet, ¿sí? Entrevistar. ¿Para qué? Para ampliar más la información. Entonces, lo que vamos a hacer es, tú en tu cuaderno vas a realizar este cuadro, perdón, me pasé. Vas a completar la siguiente tabla. Fíjate, título del texto expositivo. Las expresiones de la cultura mesoamericana. Ya hemos hablado de eso. ¿A qué materia pertenece? Naturales, historia, geografía, matemáticas, aquí le escribes. Ahora, ¿qué información crees que pudiera haber en este texto? ¿Crees que aquí en las expresiones de la cultura mesoamericana nos pudieran hablar del agua o de la conservación de alimentos, de la pasteurización? ¿De qué crees que trate? Formas de relieve en México. ¿A qué materia pertenece? Cívica, naturales, geografía, historia, español. ¿A qué materia pertenece? ¿Y de qué crees que trate esto? Si decimos formas de relieve en México, ¿de qué crees que se trate? ¿De las plantitas? ¿De qué crees? ¿De las montañas? Cadenas alimentarias, derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. ¿De qué crees que se trate? ¿Sale? Muy bien. Vamos con la última actividad. Matemáticas, actividad 8 para el viernes 5 de marzo. Vamos a continuar con la cuestión de fracciones. Recordamos que es importante identificar o saber cómo transformar una fracción a otra que sea equivalente para poder trabajar más fácil con ellas. Aquí, por ejemplo, yo te muestro 2/3. Observa estas las dos partes rojas, 2/3. Todo el rectángulo está dividido en 3, pero estamos coloreando 2. Ahora, fíjate lo que pasó. Aquí, esta misma figura, imagínate que se le ponen 5 divisiones así. 1, 2, 3, 4, 5. Son estas. Ahora, ¿en cuántas partes quedó dividida? En 15 partes. Pero ahora, si aquí son 2/3, aquí ya no son 2/3, ahora son 2, 4, 6, 8, 10 quinceavos. Es una fracción equivalente. ¿Cómo las vamos a comprobar? ¿Te acuerdas? Si multiplicamos cruzado 2 por 15, 30. 3 por 10, 30 es equivalente. 3/5, fíjate aquí, se dividió en 5 y se colorearon 3. Pero en esta se ponen 3 líneas de manera horizontal y ahora queda dividida en 15 partes. Ahora resulta que 3/5 es igual a 9/15. Aquí podemos ver en este otro ejemplo que un medio, fíjate, le ponen otra línea aquí y otra línea aquí para que queden 4. Y ahora, un medio son 2/4. Multiplica cruzado y te vas a dar cuenta que son equivalentes. Igual aquí, 1/3. Se dividió en 3. Se coloreó una, pero esta que se coloreó se volvió a dividir en 3, esta otra en 3, esta otra en 3 y quedaron 9. 1/3 se convirtió ahora en 3/9. Vamos a tratar de resolver los siguientes ejercicios que vienen en la página 100 y 101. En el número 1 te dice, Luisa utiliza 1/3 de metro de listón para elaborar un moño. Y aquí te lo estoy poniendo. Imagínate que este es 1 metro de listón y está dividido en 3 partes. Utiliza solamente 1/3 para elaborar un moño.
pero ella necesita 7 moños azules. O sea, ocupa este y otros 4. Tú saca cuenta para ver cuánto listón va a ocupar. Para color rojo, ocupa 4. Va a ser 4 moños rojos. ¿Crees que le ajuste solo 1 metro? ¿O necesitará más? Dorados va a ocupar 5. En total te preguntan cuántos metros de listón de cada color debe comprar. A lo mejor nada más ocupa 1 metro. Y si ocupa otras 2/3 partes, pudiera ser 1 metro y 2/3. Tú piénsale. En la fiesta de Saúl se sirvió helado de chocolate a todos los invitados. Después de repartir una porción a cada persona, sobraron 3/4. Esto fue lo que sobró, mira, 3/4. Está dividido en 4, sobraron estos 3/4. ¿Cuánto helado tendrá que comprar la mamá de Saúl si ahora necesita completar 1,5 litros en total? Checa, le sobró esto, pero necesita volver a tener 1,5 litros. ¿Cuánto necesita comprar? Imagínate, si estuviera lleno todo esto sería 1 litro, pero ocupa 1,5 litros. ¿Cuánto le falta comprar? Siguiente, son unas balanzas. ¿Cuántos frascos como este y cuántas cestas como esta se deben colocar en el platillo de la tercera balanza para mantener el equilibrio? Fíjate, aquí dice que esto pesa medio kilo y esta cesta pesa medio kilo también. Medio kilo, imagínatelo, medio kilo. Esto pesa medio kilo. Y este frasco, fíjate, ¿te acuerdas cuánto pesa? Medio kilo. Más 1/4, por eso te puse esta imagen. Medio kilo más 1/4, ¿cuánto será? Puedes convertirlo a cuartos. Medio kilo más 1/4 pesa esto. Medio kilo y 1/4. Puedes dividirlo en cuartos. Ahora, esta pesa 2 kilos. ¿Cuántas de estas y cuántas de estas le debes de poner aquí para que sean 2 kilos? La última, en cuarto A se llevó a cabo una votación para elegir al representante del grupo. La mitad votó por Rocío y 1/3 por Samuel. ¿Qué parte del grupo no votó? Te pongo este rectángulo. Este es todo el grupo. No nos importa saber si el grupo tiene 20, si tiene 30, si tiene 40, no. Porque no nos preguntan eso, nos dicen qué parte del grupo no votó. La mitad votó por Rocío y 1/3 por Samuel. Pero aquí a lo mejor estás pensando que yo en la clase del martes te dije que no podemos juntar medios con tercios, ¿verdad? Porque va a ser difícil, pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, te presento este rectángulo, lo dividí a la mitad. Te presento este otro rectángulo, te lo presento en 3 partes. Te doy una pista. ¿Qué te parece si a este le haces una raya así? ¿En cuántas partes va a quedar dividido? En 6. Pero aquí puedes identificar 1/3 también. Ahora, a este, hazle las mismas líneas que aquí. Así y así. ¿En cuántas partes va a quedar dividido? En 6. Pero sigues notando lo que es 1/2. Piensa, si lo haces de esa manera, sabrás qué parte del grupo no votó. Bueno, son las actividades que te presento para esta semana del 1 al 5 de marzo. Espero que realices tus actividades, ¿sale? Cuídense mucho, que estén muy bien.